bien, el domingo salió el audio como lo quería, como lo he querido siempre. Con autoridad, retumbante. No, si la voz de Dios tiene que ser retumbante, con autoridad. La voz de Dios no puede ser por favor. La voz de Dios tiene que ser, así te digo, en el nombre de Jesús, diablo. El Señor previó lo que hoy Chile está viviendo. Dios ya lo previó. La Biblia dice que Él intercede. Jesús está intercediendo. En este momento Jesús está intercediendo por las naciones. Yo te pregunto, ¿Jesús sabía lo que había de venir sobre Chile? ¿Intercedió por eso? Entonces tú y yo tenemos la victoria. Nosotros tenemos que saber que antes de que tú te muevas, Dios se movió. Si eso no se cumple, Dios no es Dios. Si eso no se cumple, Dios no es Dios. Si antes que sucedan las cosas, Dios no las sabe, Dios no es Dios. Si antes, como dice la Biblia, que te formase en el vientre, no te conocí, entonces no te consagré y no te di por profeta a las naciones. Antes, dijo el Espíritu Santo, de que nacieses en el vientre, antes yo te conocí, antes te consagré y antes te di por profeta a las naciones. Entonces, quiero darte una noticia. Tú no eres el primero que está orando por Chile y por lo que está pasando en Chile en este momento. La iglesia no es la primera. El primero que ora es Cristo en los cielos. El primero que levanta intercesión delante del Padre es porque se necesitan dos testigos delante de Dios. El primer testigo es Jesús de Nazaret, que está orando por el mundo, orando por las naciones, orando por la iglesia. Antes que las cosas pasen, el Señor ya sabe lo que va a pasar y el Señor se pone a orar. Y luego, cuando los profetas empiezan a ver en el Espíritu cosas, puede que no las vean todas o no las disciernan todas, pero los primeros que se unen en la oración al Señor son los profetas, porque el Señor está orando. Si el Señor no está orando, la iglesia no puede orar. La iglesia puede orar porque recibe la inspiración del Espíritu, y el Espíritu no obra sin Yeshua, y Yeshua no obra sin el Padre. Y cuando el Padre, Yeshua y el Espíritu ven algo, ellos empiezan a intervenir el mundo espiritual y luego le hablan a los profetas, porque la palabra de Dios dice que no hará nada el Señor, Jehová Dios de los cielos, Jesús y el Espíritu Santo, si no le habla a los profetas. Dios nos estuvo hablando de la cobertura del Espíritu Santo. Dios le habló a esta casa sobre lo que era la verdadera sucá de Dios. Dios nos metió en cabañas y nos hizo entender que el abrigo del Altísimo, que la protección del Altísimo estaba sobre nosotros como su pueblo, porque Dios es un Dios profético. Dios anticipa todas las cosas. ¿Comprendió? Y el Señor nos ministraba y nos hablaba que si las casas, ¿se acuerdan? Las casas estaban bajo la cobertura, y empezamos a poner todas las casas bajo la sucá de Dios. Y dijimos que una sucá de Dios no es una temporada profética, es un estado espiritual. Nosotros vivimos en cabañas, vivimos en tabernáculos siempre. Estamos bajo el abrigo del Altísimo. Estamos bajo la protección del poderoso de Israel. Y entonces se desató todo este aluvión en Chile. La iglesia profética se anticipa, el Espíritu Santo se anticipa. Lo que quiero que entiendas en esta tarde para interceder es que el Señor nunca va detrás, el Señor va adelante. El Señor conoce los planes del enemigo contra tu vida, contra las naciones, y antes que tú te pongas a orar, ya está orando el Señor Jesucristo. Ya el Espíritu Santo está orando. Lo que pasa es que cuando la iglesia no es profética, no está alineada en los tiempos proféticos, no está alineada con el espíritu profético.
Y Dios necesita alinear su iglesia con el espíritu profético. Y cuando tú entiendes esta revelación, cuando tú comprendes que ya el cielo está encima de todo, está por sobre todo, que ya el Señor estableció su oración sobre Chile, sobre Santiago, sobre todo lo que está aconteciendo, solo se requiere del segundo testigo en la tierra para que el Padre decida, para que Dios traiga su respuesta, y el segundo testigo es la iglesia. El Señor es el testigo en los cielos y la iglesia es la testigo en la tierra, y cuando se unifica el testimonio del cielo con la tierra, entonces se produce el poder para atar y desatar. Tú no eres el primero que ha orado. Jesús ya lleva orando un tiempo por las naciones. Y Él sabe que si Él no ora, la iglesia no puede orar. Porque Él, a través de la oración, le infunde al Espíritu. El Espíritu es el que ora en Cristo. El Espíritu es el que ora a través de Cristo. Y el Espíritu entonces se une a Cristo. El Espíritu se une a Cristo. Solamente cuando el Espíritu se une a Cristo en una intención, en un propósito del Padre, después se puede unir a la iglesia. Primero es Cristo, que es la cabeza. El Espíritu inspira al Señor y el Señor se pone a orar por lo que va a suceder. Ahora, el Señor me dijo esto: dile a mi pueblo en Chile que yo ya tengo la respuesta del Padre a lo que está aconteciendo hoy. Yo estoy orando por lo que va a suceder mañana, pero mi iglesia va detrás. La iglesia solo tiene que saber que la victoria está dada, y la iglesia tiene que unirse al Señor proféticamente en la intercesión del Espíritu y declarar que así como Cristo ora, la iglesia ora, que así como es escuchado por el Padre, la iglesia será escuchada por el Padre, y esta unificación del testigo del cielo con el testigo de la tierra produce que Dios responda. La Biblia dice: y no oirá Dios a sus hijos que claman día y noche. Y dice: pronto les responderá. ¿Por qué pronto le responderá? Porque Cristo ya oró, el Padre ya le respondió al Señor. Cuando las cosas se te presentan a ti en el hoy, es porque ya Cristo fue escuchado. Tú lo que tienes que hacer es unirte como iglesia a la oración de Jesús y saber que el Padre ya lo oyó. Y entonces siempre el Padre oye a Cristo antes y luego oye a la iglesia. Si se está manifestando lo que se está manifestando, es porque Cristo fue oído por el Padre. Una vez que Cristo es escuchado por el Padre en el cielo, se manifiestan en la tierra las cosas visibles. O sea, antes que se manifestara en Chile todo lo que está pasando, el Padre oyó a Jesús y le dijo: hijo, estoy alineado contigo, he escuchado tu oración, he oído tu oración. Ahora voy a desatar esto en el mundo natural para que mi iglesia vea lo que tú oraste en el mundo espiritual, lo que tuviste en el mundo espiritual, lo que te fue manifestado en el mundo espiritual. Él es el que todo lo sabe, Él es el que todo lo ve. No hay nada oculto ante los ojos de Yeshua. Todas las cosas están reveladas ante los ojos de Yeshua. Va a llegar un tiempo en que esta separación de tiempos se va a unir de tal manera que el Señor va a empezar a ver cosas en el espíritu que no se han manifestado en la tierra, y la iglesia las va a ver también junto con Él, y va a empezar a interceder juntamente con Cristo por cosas que no se han manifestado, y cuando se manifiesten la respuesta será inmediata. Por eso el Señor le dice: y no oirá pronto, rápido. El Señor escuchará a sus hijos. Y cuando el Señor los escuche y los oiga, la respuesta será cada vez más rápida. Iglesia, tenemos que alinearnos a la oración intercesora del Señor. Tenemos que entrar en la oración intercesora del Señor.
como iglesia profética de Jesucristo, tenemos que entender que hay cosas que ya fueron respondidas al Señor y nosotros tenemos que unirnos ahora al Señor en las respuestas de Dios para que el Señor solucione rápido lo que está sucediendo hoy, porque la iglesia tiene que ir delante, hermano. Tenemos que ponernos a orar por cosas que van a suceder mañana, pasado mañana, aún el año que viene. La iglesia tiene que ir delante. El diablo siempre quiere robarnos la bendición. El diablo siempre quiere que lleguemos atrasados. El diablo siempre quiere que nos separemos del Señor, nos distanciemos lo más posible. No puede ser que haya una iglesia chilena que a través de las redes sociales y las diferentes iglesias solo están haciendo oraciones pastorales. Las oraciones pastorales son que yo me pongo a favor del pueblo para que Dios responda a una petición del pueblo. Las oraciones proféticas son yo me alineo con el corazón de Dios para que el pueblo entienda que estoy alineado con el corazón de Dios y que se tiene que hacer la voluntad del corazón de Dios. Tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón a Dios por la nación, por los pecados de la nación, por los pecados de la iglesia. Pero si seguimos así, solo humillándonos, vamos a terminar pidiendo perdón a Dios por los pecados de la abuelita, del perro, del gato, del vecino, del amigo, de mis pecados más ocultos, y finalmente nunca vamos a intervenir a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo y ponerles atajo y decirle en el nombre de Jesús de Nazaret, basta. Te detienes ahí en el nombre de Jesús, porque la historia de Goliat fue verdadera, la historia de Goliat fue real. El campamento de Dios estaba atemorizado, seguramente estaban los sacerdotes pidiéndole perdón a Dios por los pecados de Israel y estaban orando para que el Señor tuviese misericordia de Israel y de alguna otra manera mágica el gigante se fuera, de alguna manera mágica Israel pudiera tener la victoria, de alguna manera mágica Dios enviara un ángel, y Dios no envió un ángel, pero sí envió un ángel. Dios envió a David en carne y hueso, un joven pequeño pero que estaba alineado con los tiempos proféticos de Dios. David estaba alineado con el cielo. A David no le sorprendió la situación. No nos sorprendamos, iglesia. Tenemos 365 días del año para arrepentirnos. Tenemos 365 días para humillarnos y pedir perdón a Dios y derramar lágrimas por Chile, lágrimas por nosotros. Somos tan malagradecidos. Ay, Señor, ahora es que agarramos siempre el libro de Daniel. Viene un terremoto, agarramos a Daniel y empezamos a pedir perdón por los pecados de Daniel, por Israel y toda la parafernalia de lo que oró Daniel, porque para que Dios diera la libertad a Israel. Ni siquiera sabemos lo que estamos orando en el contexto histórico y profético de lo que estamos orando. Y si no, viene una calamidad, viene un tsunami, hay un levantamiento social, todo lo que tú quieras, y tomamos el libro, si no es Daniel, tomamos entonces a Nehemías. Señor, me arrepiento por el pueblo, mira los pecados de Israel. Hermanos queridos, me disculpan, iglesia profética, tenemos 365 días del año para pedir perdón a Dios por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que comiste, por lo que no comiste, por los pecados que hizo tu familia, tus hijos, tu hermano, tu vecino. Pero ahora no es tiempo de hacer como Israel estaba atemorizado pidiendo perdón. David llegó al campamento y dijo: ¿qué es lo que aquí pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué están todos atemorizados? ¿Y quién es este bravucón que está hablando contra los escuadrones del Dios viviente? Yo no sé si tú me entiendes, iglesia profética. No es hora de lloriquear delante de Dios. Es hora de tomar toda la armadura de Dios. Es hora de que tú te vistas de general, de capitán. Es hora que te saques la ropa de ovejita. Es hora que te pongas
pongas y te alinees en el frente de batalla y le digas: mira, diablo, yo sé que tú me has venido a desnudar, yo sé que tú has venido a mostrarme todos mis pecados, pero estoy cubierto con la sangre de Cristo. No soy justo por mi justicia, soy justo por la justicia del Santo, y ahora yo voy al campo de batalla. Yo quise transmitir esto en este ayuno especial, pero también la iglesia debe ayunar siempre. Quizás algunos se están remojando los pies ahora. Ay, tenemos que ayunar. Como que tienen callos tan duros que se ponen a remojar los pies. Ay, ahora tenemos que ayunar, el Señor nos está empujando, el Señor nos está presionando para que oremos. Ojalá tengamos oraciones de intercesión por la nación. No sea ahora solamente que hagamos juntas de pastores, que nos reunamos los pastores, como a decir, junta de pastores para orar por Chile. Ridículo. Me parece ridículo. La iglesia de Jesucristo debería estar todo el año juntándose, convocándose, haciendo vigilias, haciendo oraciones, haciendo ayunos, haciendo intercesiones, haciendo campañas proféticas, saliendo a hacer actos proféticos sobre toda la nación. Los pastores deberíamos juntarnos siempre. Pero parece que ahora como que estamos más sensibles. Como que estamos dispuestos a dejar un poco de lado nuestra denominación, nuestro orgullo ministerial. Yo creo, hermanos queridos, que la iglesia en Chile tiene que abrir la boca. Yo creo, hermanos queridos, que la iglesia chilena tiene que levantar la voz, y por Dios, que no seamos tenidos por abúlicos. Que cuando todo esto pase, no seamos tenidos por indiferentes. Y la gente diga después: ¿y dónde estuvo la iglesia cristiana, evangélica, o como quieran llamarle ustedes, pentecostales, asamblea de Dios, profético, no profético? ¿Dónde están los cristianos de Chile? Si dicen que son el 16, 18, 20% de los chilenos. ¿Dónde están los generales de Dios en Chile? ¿Dónde están los capitanes de Dios en Chile? ¿Dónde está el ejército de Dios en Chile? ¿Dónde está la iglesia? Pastor, estamos orando. Estamos aquietando las aguas, estamos orando en nuestras iglesias, pidiéndole al Señor. Queridos, hijos espirituales en las naciones, pastores de iglesias hijas, ya el Señor le está mostrando lo que el diablo está haciendo y quiere hacer en las naciones. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos y entender claramente los planes del diablo. Tenemos que entender claramente los planes que Satanás tiene sobre Latinoamérica y el mundo entero. Tenemos que entender claramente que la ONU es una organización que promueve las leyes antidios, que promueve el liberalismo y el socialismo en todas las naciones de la tierra. Que la ONU es una organización que tiene mucha relación con lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Tenemos que darnos cuenta que hay una configuración, un conjunto de naciones en Latinoamérica que se están uniendo fuertemente para provocar el derrocamiento de democracias, la estabilidad de principales naciones y países de Latinoamérica que son ejemplos de democracia, de progreso, de libertad, de justicia, de paz. ¿Por qué cree usted que en los últimos 5 años todo el mundo se ha querido venir a Chile? ¿Por qué cree usted que le duele tanto a Nicolás Maduro? Porque más de 1 millón de venezolanos se vinieron a Chile. ¿Por qué usted cree que el gobierno de Chile está siendo atacado de tal manera? Porque el presidente de la República dice que se alió con Israel, que se alió con Donald Trump y dice que sacó a la embajada de Chile de Venezuela. ¿Estamos claros en eso? Estamos claros en que el mundo se divide en los que creen en principios bíblicos y en los que no creen en nada. Iglesia, la cachetada que el diablo nos ha dado tiene que dolerte. Si la cachetada que el diablo te ha dado, iglesia, no te duele, tú tienes un problema. Yo no sé qué espíritu tienes. Yo no sé qué espíritu manejas.
Los pastores, los profetas, los apóstoles, los líderes espirituales en las naciones tienen que levantarse y declarar una palabra. Tocar trompeta en Sión, dice la palabra del Señor. Tenemos que tocar el alerta en las naciones de la tierra. Tenemos que levantar un ejército en Latinoamérica tan grande que no se pueda contar y que las huestes del diablo no puedan enfrentar. Así que déjese de orar y de derramar lágrimas de autoconmiseración. Déjese de andar llorando por sus pecados, porque eso es egocéntrico, egoísta. No encuentro nada más egocéntrico que llamar a los cristianos de Chile en este momento a pedir perdón a Dios por sus pecados. Tiene 365 días para arrepentirse de sus cochinadas, de sus maldades, de su falta de fe, de su inconsistencia, de su tibieza. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, iglesia, levántate, levanta tu voz, declara la palabra del Señor, porque Dios necesita gente que se atreva a ir a la línea de batalla y que le diga quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Aunque a ti no te guste Saúl, aunque a ti no te guste Piñera, Dios lo puso en el trono. Aunque a ti no te guste el rey de Israel, Dios lo puso, Dios lo saca. Pero lo que usted no puede hacer es permitir que el diablo gobierne. Usted no puede permitir que el diablo decida. Usted no puede permitir que el diablo trace el destino de su vida, ni el destino de su matrimonio, ni el destino de su negocio, ni el destino de su ministerio, ni el destino de su nación. El diablo tiene que mirar de afuera. Cuando el diablo se hace protagonista, tenemos un problema. Yo no discuto con el diablo. Usted no discute con el diablo porque hay una sola razón. El diablo es un ilegal. El diablo no tiene legalidad para decidir el destino de tu vida. El diablo no tiene legalidad para decidir el destino de tu casa ni de tu ministerio. El diablo no tiene legalidad para decidir el destino de las naciones de la tierra. ¿Por qué, pastor? Porque hubo uno que hace 2000 años compró tu vida, tu destino y las naciones en la cruz del Calvario. Fueron compradas con la sangre de Cristo. Y si tú no entiendes esto, tú le vas a dejar al diablo que se mueva libremente. El diablo no se mueve porque tú eres más o menos pecador. El diablo no se mueve porque tú ayer en la mañana te levantaste y no oraste. El diablo no se mueve porque, ay, se me olvidó el diezmo. El diablo se mueve porque tú lo dejas moverse. Yo te voy a declarar algo. Hay dos razones por las cuales tú no puedes detener al diablo. La primera, porque no eres hijo de Dios. Y si no eres hijo de Dios, tú no tienes al Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, el diablo no pasa. Donde está el Espíritu Santo, gobierna Yeshua. Donde está el Espíritu Santo, el diablo tiene límites. Y gobierna el Señor. Pero donde no está el Espíritu Santo, el diablo hace lo que quiere. Hay dos razones por las cuales el Espíritu Santo no está. La primera es porque tú no le has rendido tu vida a Cristo. Porque tú caminas en la tibieza, porque tú caminas en la inconsistencia y la sangre de Cristo no ha podido limpiarte de tus pecados. Pero cuando tú le rindes tu vida al Señor, por muy pecador, asqueroso que seas, la sangre de Cristo te limpia y después que la sangre justa te hace justo, el Espíritu Santo viene sobre los justos. Es el sello de los justos. Eres justo porque el Espíritu está en ti, no porque cometes un pecado hoy y mañana no, sino que el Espíritu está en ti, y mientras el Espíritu está en ti, Dios te respaldará. La primera razón por la cual no puedes tener el respaldo del Espíritu es que no eres hijo de Dios. Y la segunda razón
es porque dejaste de ser hijo de Dios. El rey Saúl estaba siendo confrontado por Goliat en el capítulo 16 del libro de Segunda de Samuel. No es casualidad. No es casualidad que justamente en el capítulo 17 se levanta guerra contra Saúl. Que en el capítulo 17 los demonios hayan organizado una estampida y hayan levantado al príncipe de las tinieblas. Y Goliat esté amenazando y desafiando a Saúl y a sus generales. ¿Por qué? Porque no es casualidad. Porque en el capítulo anterior mi Biblia dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y que un espíritu malo de parte de Dios atormentaba a Saúl. El diablo lo sabe. La única alternativa de que un hijo de Dios no pueda levantarse contra las amenazas del diablo es que haya perdido al Espíritu Santo. Y si tú has perdido al Espíritu Santo, oh my God, yo te sugiero que corras al lugar íntimo, que corras al lugar secreto, a ver si Dios tiene misericordia de ti. Porque si se ha ido es porque tu mente se cauterizó. Cuando la mente se cauteriza, el Espíritu Santo dice: ya no tengo más parte con este ser humano, ha pisoteado la sangre de Cristo, yo me aparto de su vida. Y generalmente cuando el Espíritu se aparta no vuelve nunca más. Nunca más. Saúl estaba bajo el juicio de Dios. Y se levanta Goliat para declarar que Saúl no tenía ningún poder espiritual para poder derrotar a los demonios que estaban hablando a través del filisteo. Dios siempre tiene sus ungidos. Dios siempre tiene una iglesia profética. Dios siempre tiene un David de las naciones. Dios siempre tiene alguien que entiende a Dios y que está alineado con el mover profético de Dios. Dios siempre tiene alguien que tiene el espíritu de David, el espíritu profético, el espíritu guerrero, el espíritu que no va a permitir que el diablo pisotee mi nación, pisotee a mi pueblo y menos pisotea a la iglesia del Dios viviente. Dios tiene una generación de gobierno que va a levantar sobre Chile y las naciones de Latinoamérica. Dios va a levantar un gran ejército. La última noticia que te tengo es que el diablo también se anticipa. Lo que tú ves que el diablo está haciendo es porque sabe que viene algo grande de Dios. Siempre el diablo hace escándalos grandes cuando vienen de parte de Dios cosas grandes. Tú tienes que saber que las blasfemias de Goliat duraron 40 días. Y eso te habla a ti de perseverar en la oración, de perseverar en la guerra, de perseverar en el ayuno. No es con un decreto que se termina una guerra. Dios necesita que nos mantengamos en la línea de batalla. Dios necesita que la iglesia profética en todo Chile, de norte a sur, de Arica a Magallanes, a Punta Arenas o a donde sea, hasta el fin del mundo, se mantenga en la línea de batalla. Dios necesita alinear un ejército profético en Chile, en las naciones de la tierra, y Dios quiere saber quiénes son guerreros y quiénes no son guerreros. Con cuántos cuenta el ejército de Dios para ir a las batallas. Cuando Dios levantó a Gedeón, se metieron 10,000 a querer pelear y el Señor le dijo: no todos tienen el espíritu para poder derrotar al enemigo, llévalos a las aguas. El que tome de las aguas sin poner sus rodillas en la tierra, entonces ese tiene el espíritu correcto para poder ir a la batalla. De 10,000 quedaron 300 y con 300 el Señor le dio una gran victoria a Israel. Dios necesita que tú y yo entendamos
que la victoria depende del espíritu que tengamos. Y ese espíritu profético que está dentro de ti es el espíritu de Yeshua. Es el espíritu que está en el cielo, en su trono, inquieto, moviéndose, parándose, sentándose, diciendo: Padre, tú me diste las naciones. Padre, yo sigo orando hasta que mi iglesia se levante en victoria. Padre, yo no voy a permitir que la victoria que gané hace 2000 años en la cruz del Calvario, mi iglesia la pisotee y no sea capaz de levantar y declarar una palabra al enemigo como lo hizo David. Yo morí en la cruz del Calvario y la palabra de Dios dice que él lo hizo y logró la victoria. Quiero leerte esto para que oremos. El libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2 dice: la obra de Cristo. Verso 14, anulando el acta de legalidad que había contra nosotros. Diga, el diablo está actuando de manera ilegal. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era considerada contraria, adversa, opuesta de parte de Dios, quitándola de en medio. ¿Qué hizo? La anuló. Le dijo al diablo: ya no tienes legalidad para atormentar a mi pueblo. Segundo, la quitó de en medio. La sacó de delante de tu camino. Y luego la clavó en la cruz. Y al clavarla en la cruz, suprimió su poder. Escucha, primero le quitó legalidad, le quitó autoridad. Por un decreto de Dios, una palabra de Dios, el diablo pierde autoridad. Si sale un decreto del trono de Dios, el diablo perderá autoridad en Latinoamérica, en las naciones de Latinoamérica, porque se está levantando de manera ilegal. Ilegalmente Satanás está moviéndose y la iglesia está permitiendo que el diablo haga y deshaga en ilegalidad. Oh, yo creo que tenemos que enviar a la policía de Dios, tenemos que enviar a los generales de Dios, tenemos que enviar al ejército de Dios para decirle: diablo, te vamos a perseguir porque estás ilegal, es tiempo de meterte a la cárcel, de meterte en prisión. Y dice la Biblia que la sacó del medio, la clavó en la cruz y ahí le despojó el poder. Le quitó la autoridad y lo despejó del poder en la cruz. La cruz anula el poder del pecado. La cruz anula el poder de la carne. Satanás no puede obrar cuando el poder del pecado y de la carne están anulados. El poder de Satanás se basa en la carne y el pecado. Y luego despojó a los principados y a las potestades. Principados, diga, gobiernan. Potestades empoderan. El principado es un general que da la orden. La potestad es entrenador en el campo de batalla que te pega una patada y te dice: levántate. Los principados son los que tienen las jinetas de autoridad. Las potestades son las que te dan el rifle y te enseñan a matar. Pero el Señor dice que despojó a los principados, a los comandantes y a las potestades. Y los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente, los desnudó. Lo que quiere decir es que los desnudó ante todo el mundo espiritual. Cristo fue exhibido públicamente, desnudado en esa cruz. Algunos comentaristas dicen que aún el pequeño atuendo que tenía aquí se lo sacaron. El Señor no tenía vestidura alguna, estaba completamente desnudo.
Pero aún estando completamente desnudo, el Padre dijo: en Él no veo pecado, en Él no veo iniquidad, no hay nada oculto en Él. Cuando Jesús desnuda a los demonios, se ve toda su iniquidad, se ve toda su maldad, se ve toda la tiniebla que hay en ellos. Y el juicio de Dios viene sobre las potestades infernales. La Biblia dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ponte de pie, vamos a orar, porque el diablo está obrando de manera ilegal. Padre, nos levantamos en el nombre de Jesús. Sabemos por revelación de tu palabra que Satanás se ha levantado en las naciones de América Latina. Satanás está configurando un plan para destruir la estabilidad, para destruir las democracias, para destruir lo que trae una democracia, que es libertad. Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunión, libertad para leer la Biblia, libertad para predicar el evangelio. Sabemos que en toda dictadura, sabemos que en todo gobierno anticristo, en todo gobierno socialista y comunista, lo que ellos pretenden es sacar la Biblia de en medio, sacar a los cristianos de en medio, sacar a los pastores de en medio, cerrar a las iglesias, porque ellos saben que somos portadores de luz, saben que oramos en contra de la iniquidad, del pecado, del engaño, de la mentira, saben que cuando la iglesia se levanta, que cuando la iglesia ora, las cosas escondidas salen a la luz, el pecado sale a la luz, el engaño sale a la luz, la mentira sale a la luz. El diablo lo sabe y sus partidarios lo saben. Padre, sí, clamamos misericordia por aquellos que no te conocen, pero aquellos que están en contra de tu reino merecen el castigo de estar en contra de tu reino, de estar en contra de la justicia, de la verdad, Padre. Por eso sabemos que Cristo ya estuvo orando por la situación de las naciones de América Latina. Sabemos que el Señor ya anticipadamente estuvo intercediendo, y sabemos que el diablo en los lugares espirituales escuchó y supo lo que iba a pasar, y el diablo programó un contraataque del diablo contra la iglesia en Latinoamérica, porque viene un mover poderoso del Espíritu Santo en Latinoamérica, vienen proyectos de Dios, vienen planes de Dios, viene un crecimiento de la iglesia, viene entrega de radios, de televisión, de lugares de reunión, de vehículos. La iglesia se extenderá y expanderá como nunca antes. El Señor está preparando las barcas en las naciones para ir a pescar a miles. El diablo lo sabe y por eso se ha levantado en Latinoamérica. Pero hoy esta iglesia profética se levanta para decirle: diablo, estás en ilegalidad, es ilegal lo que estás haciendo. Ahora en el nombre de Jesús nos levantamos como tu iglesia para declarar tu ilegalidad, tuya, de los principados, de las potestades, de los gobernadores, de las tinieblas, de las huestes de maldad. Están obrando en ilegalidad, y vamos al Padre ahora para declarar la ilegalidad del diablo en el nombre de Jesús, para que envíes legiones de ángeles, Señor, y comiences a actuar y comiences a obrar, Señor, para atar todo plan del diablo, para atar toda obra del diablo de saqueo, de piratería, toda obra de Satanás para amilanar y amedrentar a tu pueblo, para desestabilizar las naciones y traer confusión en las naciones de América Latina. Señor, confusión vendrá sobre las naciones impías. Ellos no sabrán cuando llegue el día final, pero tu iglesia sí sabe. Donde está tu iglesia no hay confusión, donde está tu iglesia no hay desorden, donde está tu iglesia hay luz, hay poder, Señor, y nos levantamos en la luz de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, para declarar y ordenar al diablo que retroceda. Que retroceda, que vuelva a su cueva inmunda, que vuelva a su cueva inmunda, que vuelva a su cueva inmunda, que los demonios en Chile vuelvan a sus cuevas inmundas, que los espíritus del diablo vuelvan a sus cuevas inmundas, que los demonios vuelvan a sus lugares desiertos, que vuelvan a las profundidades del mar, que regresen a sus lugares, a sus cuevas de oscuridad, en el nombre de Jesús, para ser reservados para el día del gran juicio de Dios, donde el Señor con el espíritu de su boca matará al anticristo. El Señor con el espíritu de su boca declarará la victoria final.
Oh, rabababacándoro, bosacarabacándoro, bababa. Oh, rabababaquía, sotarabaquía. Iglesia, mueve tus manos, declara la ilegalidad. El diablo es un ilegal. Lo exhibimos públicamente en Chile. Lo exhibimos públicamente en Latinoamérica. Declaramos que son ilegales. Que las obras del diablo son ilegales. Que los planes del diablo son ilegales. Que lo que está ejecutando en las calles, en el gobierno, es ilegal. Que el saqueo es ilegal. Que el robo es ilegal. Que levantarse en rebelión contra el gobierno es ilegal. Que todos los planes que están elucubrando son ilegales, Padre. Oh, oh Señor, cuando llegó David al campamento, llegó la justicia de Dios. Cuando llegó David al campamento, llegó el espíritu profético. Cuando llegó David al campamento, Saúl estaba lloriqueando con los generales, pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Cuando llegó David, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Y por qué el ejército de Dios no hace nada? ¿Por qué el ejército de Dios permite que este filisteo siga vociferando al pueblo y desafiando los escuadrones del Dios viviente? Y si nadie me quiere seguir, voy a ir solo. Sabemos que la armadura de Saúl no le sirve. La armadura humana no le sirve. La armadura de la carne no le sirve. Pero esta palabra en tu espíritu es poder de Dios. Esta palabra en tu espíritu es autoridad de Dios. Esta palabra en su espíritu es legalidad de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo pone en tu espíritu se vuelve legal. Se vuelve legal. Se vuelve legal. Comenzamos a operar en la legalidad del Espíritu. En la legalidad de la palabra del Espíritu que está siendo soltada de esta casa. En la legalidad de la autoridad de la palabra del Espíritu que está siendo soltada desde este altar, desde este profeta. En la legalidad espiritual, Señor, nos empoderamos de legalidad, nos empoderamos de justicia, nos empoderamos de santidad, nos empoderamos de autoridad para ir a los principados, potestades, gobernantes de las tinieblas y declararles su ilegalidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra aquí amasore katayamas. Obra bababashebre katarabasaya. Serpiente del diablo, vuelve a tu cueva inmunda. Alacranes del diablo, vuelvan a su cueva inmunda. Escorpiones del diablo, vuelvan a su cueva inmunda. Vuelvan a esconderse debajo de las piedras ante el juicio del Todopoderoso, porque el juicio del Todopoderoso vendrá. Yo les declaro que el juicio del Todopoderoso vendrá y estarán por los siglos de los siglos eternos condenados en el infierno junto a Satanás el diablo. Oh, principados y potestades demoníacas que se están moviendo en Chile y en Latinoamérica, yo les declaro que Cristo en la cruz del Calvario triunfó sobre el diablo, triunfó sobre toda obra del diablo. Yo declaro que se debilitan, se debilitan, se debilitan, se debilitan. Oh, rababaquía, sotarabaquía. Se debilitan. Declara que se debilitan. Toda fuerza del enemigo dice: nada os dañará. Todo hombre fuerte que se ha levantado se debilita. El gigante del comunismo se debilita. El gigante del socialismo se debilita. El gigante de la anarquía se debilita. El gigante de la violencia social se debilita. El gigante del saqueo se debilita. El gigante del robo se debilita. El gigante de la rebelión social se debilita. El gigante de la incredulidad se debilita. El gigante se debilita, Padre, en las calles. Se debilita en las calles, en las principales arterias de las calles, en los principales lugares de reunión. Esas potestades satánicas que fueron puestas ahí por brujería, por hechicería, se debilitan ahora. Se rompen los pactos satánicos, se rompen las hechicerías en el nombre de Jesús. Se debilita toda obra del diablo. Ubra mashikri basotorobokia. Y kraba babasheterebekia. Declara que se desarma, se desarma, se desarticula todo plan del diablo, toda artillería del diablo,
Toda arma de guerra del diablo se desarticula, se desarma, pierde su poder, pierde su filo, pierde su efectividad. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de la iglesia son poderosas en Dios. Y yo declaro que así como la lanza y la jabalina no le sirvieron a Goliat y aún David lo mató con la propia espada del gigante, así sucederá en este país, que la lanza y la jabalina de Goliat ya pierden efecto, Padre. Oh, la cota de malla pierde efecto, Padre. Aún la armadura de Goliat le será de estorbo, Padre, en el nombre de Jesús. Y la espada que afiló para cortarle la cabeza al rey de Israel será usada para cortarle la cabeza a él. A él, a él, a él. No buscamos protagonismo en la tierra, buscamos protagonismo en el cielo, ante los principados y potestades espirituales. Korabashniarakrais atarabakendo. Ibra cámara sotarabaque. Pronti cae masecarabashama. Pronti cae, dice el Espíritu Santo. Pronti cae las escamas de los ojos. Pronti caen, Señor, las tinieblas de los ojos. Las vendas mágicas, los velos mágicos jezabélicos caen. Caen de la iglesia. Caen de mucha gente involucrada en las redes sociales. Mucha gente involucrada en el comunismo. Caen las vendas mágicas. Los velos jezabélicos de hechicería y de brujería caen. Oremache Coria Sarrakata. Comienza a interrumpir las redes de comunicación del enemigo. Comienza a intervenir las redes de comunicación del enemigo. Comienza a intervenir. Declara que se intervienen en las redes de comunicación. Aún los celulares, los teléfonos, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de audio, los mails, toda forma en que se comunica el diablo. Los grupos armados en WhatsApp, los grupos armados en Facebook, toda red de comunicación para alertar al enemigo, para sacarlos a las calles, para mandarlos a lugares que hagan desmanes y violencia. Se comienza a desarticular toda antena conectada con el infierno, toda antena conectada con el inframundo, toda antena conectada con el ateísmo marxista de América Latina, toda antena conectada con Cuba, toda antena conectada con Venezuela, toda antena conectada con la Unión Soviética y los países comunistas, Padre, se rompe. Quisieron quemar el Cerro Santa Lucía, donde están las antenas de comunicación, de radio, de canales de televisión, pero no pudieron quemarlo. Señor, no podrán quemar, no podrán desconectar a la iglesia del reino, no podrán desconectar a la iglesia del cielo, no podrán desconectar a la iglesia del espíritu profético. Oh, rebacaya, serebebebebe. Oh, bribababaracaya, sotarababababa. Cromias nerebreis. Señor, descubre la cueva del áspid. Descubre, Señor, donde están planificando el desastre, donde están planificando la destrucción. Descubre a los cabecillas, descubre a los principales cabecillas, a los autores intelectuales, a los autores materiales. Descubre a los líderes, Señor, que están levantando a la sociedad, a los jóvenes, incitándoles al caos, incitándoles a la rebelión, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por los principales cabecillas del comunismo, Señor, en Chile, en América Latina. Yo declaro, Señor, que vendrá ceguera sobre ellos, vendrá sordera sobre ellos, enmudecerán, Padre, en el nombre de Jesús. Los principales cabecillas del Congreso, Señor, los diputados, senadores que instan a la rebelión, que instan, Señor, a rebelarse a la autoridad, serán acallados, Padre, en el nombre de Jesús. Envía plagas sobre sus vidas, envía plagas sobre sus vidas, envía plagas sobre sus vidas. Cuando Faraón no quiso dejar al pueblo de Dios tranquilo, envió plagas sobre sus vidas. Enviamos plagas sobre sus vidas, enviamos plagas sobre Nicolás Maduro y su séquito de delincuentes y su séquito de hijos del diablo. Enviamos plagas sobre ellos, Padre, sobre los tronos, los principados. Enviamos plagas sobre las cúpulas que están oponiéndose al reino de Dios, que están elucubrando planes malignos, Padre. Enviamos plagas.
Padre, empodera a los líderes cristianos, empodera a los líderes, empodera a los pastores, empodera a los pastores de este país, empodera a los líderes de Latinoamérica, empodera a los apóstoles y profetas, Señor, del espíritu profético. Y brava shakaramast, corra tarabas, ubrekaya sokaramai. Ubrekaya sokoriata. Y bracorias neres. Rómpetelas de araña. Rómpetelas de araña. Rómpetelas de araña en el nombre de Jesús. Trampas del diablo. Trampas del diablo. Trampas que el diablo está poniendo. Rómpetelas de araña en el nombre de Jesús. Oh, sharakama sore que te. Y bracotarabase. Usted que está viendo esto en el nombre de Jesús, empodérese. Reciba un espíritu violento. Reciba un espíritu de empoderamiento. Reciba espíritu profético para levantarse contra los gigantes, para levantarse contra el diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciba el espíritu de batalla que tenía David. Reciba el espíritu de valentía, de osadía. Reciba el dunamis de Dios. El dunamis de Dios. El dunamis de Dios. Keas kiara procanas niribres nikaes kore sakama prento yo crimis nares. Todo criminal será apresado. Todo violentista será apresado. Todo saqueador será apresado. Todo incendiador será apresado. Padre, en el nombre de Jesús, levanta las policías de las naciones. Levanta las fuerzas policiales. Dales inteligencia, dales sabiduría para descubrir la cueva del áspide. Donde se esconde el ladrón. Donde se esconde, Señor. Hebrakoya shekabarabako krabasotarabande shebrekaya. Declaramos que eres un Dios soberano. Quebrasore bacande, que vive para siempre. El Dios omnipotente, que es y que será, soberano, soberano, que vive para siempre. Al Dios omnipotente, que es y que será. Dígalo, Rey de Reyes, Rey de Reyes, el Todopoderoso. El alfa y la omega, por siempre reinará. Solo diga Rey de Reyes, Rey de Reyes, el Todopoderoso, el alfa y la omega, por siempre reinará. Tu reino no tendrá fin. Será por la eternidad. Gloria, gloria, gloria. Trono de justicia.
trono de verdad. Tu reino no tendrá fin. Será por la eternidad. Trono de justicia. Trono de verdad. Tu reino no tendrá fin. Será por la eternidad. Trono de justicia. Trono de verdad. Recibe espíritu violento. Recibe espíritu de autoridad. Recibe dunamis de Dios, poder sobre todo poder. Dunamis de Dios es poder sobre todo poder. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Poder sobre todo poder. Recibe dunamis del Espíritu Santo. Para quebrantar, para deshacer, para arrancar, para romper. Cotaresca. Recibe poder de Dios. Ibrokramash niareas socoriamaes. Yeshua es salvación. El poder que está en Yeshua es el espíritu de salvación. Si el espíritu de Yeshua está en ti, Dios te ha empoderado para que traiga salvación a una nación, para que traiga salvación a tu ciudad, para que traiga salvación a tu familia. Yo desato el poder del espíritu de Yeshua. Yo desato salvación. Probrimais kinevia sombre cania master y abra proya. Ebri proita mias cabres nilas. Kururas siribacuria. Sekere biarabasorea. Declaramos la palabra de salvación. Salvación al norte, al sur, al este y al oeste. Salvación de Dios. Salvación de Jehová. Ibraba babakiaraya sikramaya kiarashnea. Ruski mahaes. Prosti kanderebri vostara kremianderebrosnia. Los principados de Dios están expectantes. El Señor me muestra que las huestes del cielo están esperando la orden de la iglesia. Las huestes de Dios están esperando, ordenadas en orden de batalla, que la iglesia se alinee con el Señor y el Espíritu de Yeshua, y vendrán como ejércitos de Dios sobre las naciones de la tierra. Broinas kirivas socaramaya. Yo declaro el espíritu del profeta Eliseo sobre Chile. Declaro que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo declaro carros de fuego y gente de a caballo sobre Chile. Yo desato las huestes celestiales sobre la cordillera de los Andes. Desato las huestes celestiales sobre todo Chile. Proquiaraya mía seca marandiribas. Procamahande kis sakarahas nerekas shabababakia. Tú tienes una capacidad de desatar cierta cantidad de ángeles. Desátalos, desátalos. Es el tiempo que desates los ángeles que Dios te ha asignado para hacer guerra, para levantarte como valiente en Israel. Oh, Dios dice la palabra de Dios que Débora se levantó en Israel. Oh, y que Barak le siguió, le siguió. No todas las tribus le siguieron, pero hubo unos valientes que le siguieron. Mujeres que se levantaron a la guerra. Débora peleó
peleó contra Yavín. Oh, y Yael le enterró la estaca al general del ejército del diablo. Prosa que haréis. Tu reino no tendrá fin. Será por la eternidad. Yes. Trono de justicia. Trono de verdad. Tu reino no tendrá fin. Padre, llamo profetas del norte, del sur, del este y del oeste. Aún profetas de tierras lejanas. Los llamo, Padre. Toco la trompeta de Dios en este lugar. Desde el monte Carmelo yo llamo a los profetas de Dios en las naciones a que se levanten y toquen trompeta. Ibracayas Neis, tu reino no tendrá fin. Será por la eternidad. Procamayas, trono de justicia. Trono de verdad. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Dale un aplauso al intercesor de intercesores que está en los cielos orando, orando, despedazando al diablo, despedazando las huestes del diablo. Dale un aplauso al Espíritu Santo poderoso que suelta el dunamis de Dios sobre la tierra, el dunamis de Dios sobre la iglesia. Empodérate, iglesia. El manto del profeta, el manto del dunamis. Obra aquí más. Levántate en el nombre de Jesús, comparte este mensaje por las redes sociales para que muchos sean tocados por el poder de Dios. Poderoso el Espíritu Santo.